capítulos, pues vamos a trabajar con los tipos de variable aleatoria, como continuas o discretas, y posteriormente en el siguiente capítulo lo que se debe hacer son modelos de probabilidad, ¿ya? Pero son modelos de probabilidad relacionados a variables aleatorias. Entonces, al final, pues todo está relacionado en esta parte, ¿ya? Para eso nosotros tenemos que considerar conceptos básicos, como por ejemplo, qué cosa es la varianza y qué cosa es el valor esperado, que en sí corresponde al promedio, que es la misma media aritmética. Entonces, ya tenemos esos conceptos previos en el primer parcial, ¿ya? Otra cosa importante es que nosotros le asignamos a una probabilidad, sacamos el modelo de probabilidad de una variable aleatoria. Entonces tenemos que conocer los conceptos relacionados acerca de lo que son probabilidades, como por ejemplo lo que es la probabilidad condicional. Ya, de esa manera. Entonces, todos esos conceptos que son relacionados a probabilidades los vamos a utilizar para este tipo de variables. ¿Ya, jóvenes? Entonces, lo bueno es que ya tenemos todas esas bases. Y posteriormente, en el siguiente parcial, ya de el último que nos correspondería, mejor dicho, ¿ya? Tendríamos que llevar todo lo relacionado con variables bidimensionales, ¿ya? Y hacer aproximaciones, ¿ya? De modelos de probabilidad también, ¿ya? Y variables bidimensionales, de hecho, ¿no? Pero desde el punto de vista de variable aleatoria. Entonces, es lo que corresponde para el último. Entonces, en ese sentido, en esta sesión que tenemos el día de hoy, vamos a detallar los conceptos de qué cosas son variables aleatorias, ¿ya? Entonces, le colocaremos capítulo número 4 lo vamos a colocar. Vamos a pasar de forma continua y esto les voy a compartir ya para que lo puedan tener. Y vamos a decirle variable aleatoria. ¿Ya? Se le colocamos. Solamente lo voy a colocar variable aleatoria. Podría colocar variable aleatoria unidimensional, ¿ya? Pero cuando estemos viendo distribuciones bidimensionales, ahí vamos a aclarar cuando vamos a trabajar con variables aleatorias bidimensionales, ¿ya? Pero acá, de forma general, le voy a colocar variable aleatoria. Bien, primero, antecitos de indicar qué cosa es una variable aleatoria, vamos a colocar su definición formal, ¿ya? Entonces, dice lo siguiente. La definición formal dice esto. Sea E, le colocaremos un experimento aleatorio. Un experimento. Bueno, de hecho es un experimento aleatorio no determinístico, ¿no ve? Y esto acá que es OM, ¿no ve? El espacio muestral. Espacio muestral asociado. ¿Ya? Asociado a dicho experimento. ¿Ya? Dicho experimento, punto seguido, una función. Una función. ¿Ya? Una función X. Le voy a colocar dos puntitos. Acá le voy a colocar ese símbolo que es O y como flechita R. ¿Ya? La función, bueno, una función de esa forma. Tal que a cada elemento W que pertenece al espacio muestral, ¿ya? Le asocia un único número real, ¿ya? Y le colocamos dito X igual a X de W, o sea que le corresponde eso. Se denomina variable aleatoria. Variable aleatoria. Listo, de esa forma, ¿ya? Esa es la definición.
Interpretaremos rapidito. Y voy a subrayar palabras claves, ¿ya? Por ejemplo, dice esto, ¿no? Experimento aleatorio, ¿ya? Espacio muestral asociado a dicho experimento aleatorio, ¿no? O sea, su espacio muestral del experimento. ¿Ya? Una función. Esto acá lo vamos a subrayar. ¿Ya? Eso, tal que a cada elemento de doble que está del dominio le asocia un único número real X. ¿Ya? Se denomina variable aleatoria. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo acá? Que una variable aleatoria es una función. Eso es lo que te dice. ¿No ve? Y aparte, mira, al decirte un único, entonces ya afirma la definición de lo que es función, ¿no ve? Porque una función es una regla de correspondencia que le asigna a un número un único número, ¿no ve? Ahora, en cálculo 2 se ha visto que existen otro tipo de funciones que son, por ejemplo, funciones vectoriales, que a un escalar le corresponde un vector, ¿no ve? O al revés, en funciones de varias variables, a un vector le corresponde un escalar, un número. ¿No ve? Cuando han llevado la asignatura de álgebra lineal, han llevado lo que son transformaciones lineales. ¿No ve? Entonces van relacionando diferentes tipos de elementos. Ahora, esta variable aleatoria pues lleva el mismo concepto, porque estás relacionando a elementos que están dentro de un conjunto, le está asignando un número real. ¿Ya? Ahora recuerdan esto bien. X. ¿Qué es X? Si te dicen qué es X, en tu mente tiene que estar que X es una función. ¿Ya? X es una función. Eso tiene que recordar. ¿Qué es una función? Una regla de correspondencia. ¿No ve? Y puede haber infinitos tipos de reglas de correspondencia. ¿No ve? Pero lo importante es que un elemento del espacio muestral le asigna un número real. ¿Ya? Entonces, eso es clave. Le colocaremos X. Va de un elemento a otro, donde el conjunto de partida se denomina dominio, ¿no? Dominio. Y el elemento de llegada se denomina rango. Entonces, por eso se utiliza esa notación de función. ¿Ya? Dominio y rango. De esa forma. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna consultita de esta parte, por favor? Me indica si alguien tiene alguna consultita. ¿Ya? Si desean, pueden sacar una captura con su celularcito, ¿no? Bien, parece que no hay dudas, ¿no? Entonces, miren, vamos a colocar un ejemplito. Voy a colocar un ejemplito. Tal vez bien básico, pero me va a ayudar a entenderlo. ¿Ya? Bien. Ejemplo. Voy a colocar primeramente un experimento aleatorio E. Experimento. Un experimento cualquiera. Ya que sea no determinístico. ¿Ya? Para que hayan diferentes posibilidades. ¿Ya? Vamos a decir esto. Lanzar 4 monedas. ¿Ya? Lanzar 4 monedas. Listo. Ese es mi experimento. A este experimento le voy a asociar un espacio muestral. Entonces le colocaremos espacio muestral. Listo. ¿Ya? Al espacio muestral, en este caso tendrán cuántos elementos. Como puede salir cara o escudo en dos posibilidades, ¿no ven? Entonces eso se va a repetir 4 veces. Entonces tenemos la cuarta 16 posibilidades. ¿No? Hay 16 posibilidades. Listo. ¿Ya? Entonces, ¿puedo denotar este muestral? Sí. ¿No? Cara, 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 cara. ¿No ve? Cara, 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 cero. Cara, cara. Sello cara. ¿No ve? Cara, cara.
sello, sello. De esa forma, ¿no ven? Cara, sello, cara, cara. ¿No ven? Aquí más le colocaremos algo. Le colocaremos caras, cara, sello. De esa forma. Acá lo vamos a colocar cara, sello, sello, cara. Cara, sello, sello, sello. ¿No? El otro, sello, cara, cara. Cara. ¿No? Sello, cara, cara, sello. ¿No? Sello, cara, sello, cara. Sello, cara, sello, sello. ¿No? ¿Listo? El siguiente sería sello, sello, cara, cara. ¿No? Sello, sello, cara, sello. Sello, sello, cara. ¿No ve? Y por último tendríamos sello, 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 sello. Creo que no habría más. A ver, veremos acá. Tenemos 3, 6. Acá hay otros 6, serían 12, 13, 14, 15, 16. ¿Listo? Ahí está. Pueden ver, por favor, si es que algunos no se está repitiendo. Tal vez me confundo, lo estoy repitiendo 2 veces. Creo que no, ¿no ve? Trato de hacer en orden. Sí, creo que está bien. Ya. Así, jovencitos. Entonces, tenemos eso. Ahora, mira. Ya tengo el experimento. Ya tengo el espacio muestral asociado a dicho experimento. ¿Ya? Entonces, voy a definir la variable aleatoria. ¿Ya? Existen infinitas formas de definir una variable aleatoria, entonces hay que ver cuál me es útil para algún problema de aplicar. ¿Ya? Bien, no estamos haciendo problemas de aplicaciones, pues me voy a inventar cualquier regla de correspondencia. ¿Ya? Pero que le asigne al elemento, le asigne un número real. Vamos a decir estito. Variable aleatoria. ¿Ya? Variable aleatoria. Listo. ¿Qué variable aleatoria me pongo? X. X que sea número de caras. Listo. Esa va a ser mi variable aleatoria. Es una función hacia la de correspondencia. ¿Ya? Entonces, a cada elemento del espacio muestral, tiene que asignarle un número real. ¿Ya? Así que, por ejemplo, fíjate, al primero, que es cara, 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 le tiene que asignar un número. Como la variable aleatoria es número de caras, acá ¿cuántas caras tengo? 4, ¿no ve? 4. Entonces al primero le va a asignar 4. Al segundo le va a asignar 3. A este de acá le va a asignar 3. A este le va a asignar 2. A este le va a asignar 3. A este le va a asignar 2. A este le va a asignar 2. A este le va a asignar 1. A este le va a asignar 3. A este le va a asignar 2. A este le va a asignar 2. A este le va a asignar 1. A este le va a asignar 2. A este le va a asignar 1. A este le va a asignar 1. Y a este le va a asignar 0. ¿Ya, jóvenes? Así. Porque el último no tiene ninguna cara, es un 0 cara. Así, jóvenes. Entonces, eso es una variable aleatoria. A un conjunto del espacio muestral le asigno un número real. ¿Ya? Por lo tanto, tienes esto, mira. El dominio de tu variable aleatoria va a ser equivalente que el espacio muestral del evento, ¿no? O del experimento, sí, que se está haciendo. ¿No? Y el rango de la variable aleatoria
va a estar formado por todos los valores reales que puede tomar dicha variable. ¿Ya? Por ejemplo, puede tomar el valor de, ordenando, ¿no? Puede tomar el valor de 0, puede tomar el valor de 1, puede tomar el valor de 2, puede tomar el valor de 3 o puede tomar el valor de 4. ¿Ve? 5 no va a tomar porque nunca me va a aparecer 5 caras, ¿no? Y tampoco me va a quedar una cantidad negativa de caras. Entonces, ese es el rango de la variable aleatoria. Así, jovencitos. ¿Ve? De esa forma. Ese es el concepto de una variable aleatoria. Como os decía, el ejemplo no es difícil, ¿no? Obviamente vamos a sacar un poquito de más complicación en el momento de que trabajemos con problemas de aplicación, ¿no? Pero por ahora hay que entender el concepto y es eso. Esa es una variable aleatoria. ¿Hay alguna consultita, por favor? ¿Alguien? Son jovencitos. ¿Estamos? Estamos. Claro, gracias. Entonces, continuaremos. Ahora bien, de esto de acá, si se quieren, como os digo, saca una fotito, una capturita. Vamos a hacer un pequeño esquemita para mostrar qué es lo que se está haciendo en realidad acá. ¿Ya? De forma esquemática. Aquí le colocaremos. Y lo vamos a colocar como una pequeña observación. Observación. Ya, listo. Decimos esto. De forma esquemática. Tenemos lo siguiente. 2 puntos. ¿Ya? Tú tienes un espacio muestral que lo podemos representar como un conjunto. ¿Ve? Un conjunto. De esa forma. ¿Ya? Ahora, vamos a asumir que este conjunto de acá, pues, se va a dividir en particiones. ¿Ya? Es decir, partes que no se intersectan entre sí, ¿no? O sea, son partes diferentes. Así le colocaremos de diferentes colores. ¿Ya? Así. Y esto de acá le vamos a colocar como espacio muestral. ¿Ya? Obviamente asociado a un experimento. ¿No ve? Ahora, lo que hace la variable aleatoria es que a cada una de esas partes le asigna un número real. ¿Ya? Entonces vamos a asumir que esto de acá es la recta real. ¿No ve? Entonces, para llegar de un conjunto a otro se utiliza una función. ¿No ve? Entonces, si tú quieres llegar de hasta ahí hasta ahí, utilizas x. Listo. ¿Quién es x? X es la variable aleatoria. ¿No ve? Entonces, si tú tienes un elemento que digamos que sea w, ¿no? Ese w, la variable cierto valor. Aquí, digamos, ya que va a ser real, positivo, negativo, cero, lo que sea. ¿Ya? Ese valor, x. ¿Ya? Entonces, esta aquí va a ser x de w. ¿No? Podemos sacar de w1, w2, w3 y depende de cuántas particiones tengan. ¿No? Eso es. ¿Ya? Tenemos eso. De esa manera. Ahora, bien, colocaremos otro concepto. ¿Ya? Aquí vamos a colocar otro concepto con el cual vamos a trabajar. ¿Ya? Que hasta ahí es fácil de entenderlo, ¿no? Porque tú le defines la regla, ¿no? Y esa regla va a ser la variable aleatoria. ¿Ya? Asignarle una probabilidad. ¿Ya? Y así esa regla. Entonces, para eso necesitamos un nuevo concepto que vamos a denominar función de probabilidad.
función. Colocamos así. Igual, ¿no? Antes de hablar de qué es esta función de probabilidad, vamos a colocar su definición formal, ¿ya? De lo que es una función de probabilidad. Dice, sea X, ¿ya? X, como ustedes ya saben, este X es una variable aleatoria, pero de todas formas le voy a colocar una variable aleatoria. ¿Ya? Sea X es una variable aleatoria que toma valores. Pero que toma valores. ¿Ya? Que toma valores y pueden tomar diferentes valores. Números reales, ¿no? De hecho, hasta un XN le pondré. Ya no sé cuántos tendrá, pero hasta un XN. ¿Ya? Punto seguido. Dice que vamos a colocar P de I, lo vamos a colocar con minúscula, ¿ya? Porque recuerdan, cuando hemos hecho la parte estadística descriptiva, por ejemplo, con minúscula le colocaba las frecuencias, ¿no? Y con mayúscula colocaba las acumuladas. Entonces vamos a utilizar esa misma idea, ¿ya? Entonces puesto con minúscula, P de X, ¿sí? ¿Ya? Es una función. Es una función de probabilidad. Es una función de probabilidad. Ya si cumple una... hasta ahí, por favor, saquen una fotito si es que desean. Te lo voy a voltear, cita. Bien, creo que esto, ¿no? Ya, entonces tenemos cita. Es una función de probabilidad. Le da la vuelta acá. También se recibe otro nombre, ¿eh? Entonces le colocaremos. O una distribución de probabilidad. Ya también distribución de probabilidad. De esa forma. ¿Ya? De la variable aleatoria X. De la variable aleatoria X, si le colocaremos, coma, si a cada valor, de X y le asocia, una probabilidad cosa, una probabilidad de ocurrencia. ¿Ya? Entonces, acá le colocaremos la idea. P de X sub I, ¿no? O sea, con minúscula, por si también se escribe de esta forma, ¿ya? Esto es bien común. P de que X tiene un valor XY, ¿ya? Con minúscula. De esa forma, ¿ya? También lo podemos colocar como probabilidad. Minúscula también, esto no parece mayúscula este. W pertenece al tal que la variable aleatoria de W es igual para todos los valores. De esa forma. Eso es. ¿Ya? Eso acá abajito, pues, no lo voy a encuadrar, ¿ya? Porque más que otra cosa, esto es notación nomás lo de abajo. ¿Ya? Es notación. Lo que sí es importante es estito. Como sabemos, una función es una regla de correspondencia, ¿no ve? Y esto es lo que interesa, mira, estito. A cada valor de X le asocia una probabilidad.
¿no? Porque una función es regla de correspondencia, ¿no? O asociación. Entonces le asocia una probabilidad. En palabras simples, la función de probabilidad le da una probabilidad a cada elemento X, ¿ya? Que en este caso son el rango de X, ¿ya? Porque los valores que toma la variable aleatoria están dados en el rango de X. Voy a ir un cachito, ¿ya? Estos elementos, ¿ya? Esito, ¿ya? A estos elementos de acá, a estos les da la probabilidad. No les da la probabilidad a estos, ¿no? Porque estos están dentro del espacio muestral. Al que le da la probabilidad es a los resultados que puede tomar X, o sea, al rango. Entonces, eso hay que tomar en cuenta bien. El dominio de una función de probabilidad, jóvenes, ¿ya? Es equivalente al rango de la variable. Entonces, por eso muchas veces hay confusión, ¿ya? Muchas veces confusión y les dicen, ¿cuál es el dominio de la variable aleatoria? Y dicen, el dominio es este. No, pero en realidad ese es el rango. Pero este es el dominio de la función de probabilidad. ¿Ya? Ahorita voy a colocar un esquemita para que se entiendan. ¿Ya? Pero la idea es la siguiente, que una función de probabilidad o distribución de probabilidad le asigna una probabilidad a estos elementos. ¿Ya? Entonces haremos primerito como ejemplo. ¿Ya? Acá volveremos. Ejemplo. ¿Ya? Dense cuenta de esto. Ejemplo. ¿Ya? Vamos a decir lo siguiente. A ver. Para el problema anterior. Para el problema anterior. Entre comillas le colocaremos el de lanzar 4 monedas. Tenemos 2 puntos. ¿Ya? Le voy a colocar una probabilidad a cada uno de esos elementos. ¿Ya? Es decir, estito. Voy a calcular cuál es la probabilidad de que X tome el valor de 0. ¿Ya? Esito. Luego voy a calcular cuál es la probabilidad de que X tome el valor de 1. ¿Ya? Luego voy a calcular cuál es la probabilidad de que X tome el valor de 2. ¿Ya? Vamos a calcular la probabilidad de que X tome el valor de 3. ¿Ya? Vamos a calcular la probabilidad de que X tome el valor de 4. ¿Ya? Tal vez alguien, digamos, dice, ¿cuál es la probabilidad de que X tome 5? ¿Ya? Por si acaso lo pondré aquí. Lo voy a borrar ahorita. ¿Ya? Porque eso no hay, ¿no? Bien. Dice que tiene que asignarle al 0 una probabilidad. ¿Ya? Entonces, fíjense acá. Hemos lanzado 4 monedas, ¿no ve? ¿Cuántos posibles resultados hay? Son 16, ¿no ve? Y de estos 16, ¿cuántos son 0? Solo uno. Solo uno, ¿no ve? Este de acá, ¿no ve? Este es el único. Entonces, su probabilidad es 1 sobre 16. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace la función de probabilidad. A una variable aleatoria le asigna una. La probabilidad de que sea 1. Contamos. A ver, 1, 1, ¿dónde? Arriba no hay nada. Acá tengo 1, 2, 3, 4. ¿No ve? Hay 4. Entonces sería 4 sobre 16. ¿Ya? Le vamos a colocar 4 sobre 16. De esa forma. Ahora me falta del 2, del 3 y del 4. A ver, veremos ese. A ver, para el 2, a ver qué tenemos. Acá hay 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No es? 6 son. Sería 6 sobre 16. ¿Ya?
le colocaremos 6 sobre 16. Se puede simplificar, ¿no? Pero para hacer verificación lo estoy colocando de esta forma. ¿Ya? Para el 3 veremos. A ver, aquí hay 1, 2, 3, 4. 4 sobre 16, ¿no? Que sería un cuarto, pero le colocaré por esta vez 4 sobre 16. De que sea 4 el primerito, ¿no? No hay más. Sí, solo hay el primero. Ya. Entonces le colocaremos 1 sobre 16. Ahora, si te dijeran la probabilidad de que X tome 5, pues como el 5 no está dentro del rango, entonces eso es un elemento imposible. Por lo tanto, su probabilidad le corresponde a un 0. ¿No ve? Incluso no les van a pedir porque no correspondería al problema. Por eso lo voy a borrar nomás. ¿Ya? Ahí está. Ahora mire, nosotros sabemos que la probabilidad puede ser de 1 o puede ser, bueno, puede ser máximo hasta 1, ¿no? Pero tiene que ser entre 0 y 1. ¿Ya? Ahora me pongo a pensar. ¿Ya? Estos elementos que toma la variable aleatoria, ¿no? Corresponden a particiones. Entonces, si tú sumas todas sus probabilidades, tiene que darte 1. ¿No? Y acá por eso es fácil de sumar, porque tienes 1 más 4 sería 5, más 6 serían 11, más 4 serían 15, más 1 serían 16. 16 entre 16 me da 1, por lo tanto la suma total corresponde a una probabilidad, ¿no? Entonces la función de probabilidad está bien definida. Estaría mal definida si me diera más de 1, ¿no ve? O si no me diera pues, menos de 0. Así, jóvenes. Eso es. ¿Ya? Pero aquí he calculado solamente las probabilidades para cada uno. Ahorita le voy a colocar la función de probabilidad. Necesito, por favor, una fotito o sáquenle, no sé, una capturita. Ya les repito, si hay alguna duda, me dicen, ya, con confianza. Bien. Entonces, colocaremos la función de probabilidad. ¿Ya? En la función de probabilidad tienes que mostrar los resultados. ¿Ya? Estos son casos particulares que me va a ayudar a colocar la función de probabilidad. Aquí le colocaremos esto. Y vamos a decir lo siguiente. La función de probabilidad o de distribución de probabilidad, ¿se creen? Será esto. Y hay que colocarlo como especie de tabla, como por ejemplo en cálculo 1 o cálculo 2, ¿se recuerdan? Colocaban las funciones así, ¿no? Y colocaban tal cosa, si es que pasaba tal caso, ¿no? Entonces en este caso hay que hacer lo mismo. Solo que es más recomendable hacerlo de forma horizontal acá. Entonces vamos a colocar acá la variable aleatoria. Acá abajo voy a colocar su función de probabilidad. ¿Ya? De esa forma. Y le colocamos como una especie de tabla horizontal para mostrar a todas las posibilidades que puede tener la función, ¿ya? Porque la función de probabilidad toma diferentes valores para casos particulares, ¿no? Entonces le colocaremos así. Esto ya lo borraré. Así. Y le colocamos. A ver. Ahí está. Ahí está. Y un hito más. Listo. ¿No? Y le colocamos. X puede tomar 0, 1, 2, 3 o 4. ¿No ve? Para 0 era 1 sobre 16. ¿No ve? Ahora sí le voy a colocar simplificado. ¿Ya? El siguiente sería un cuarto. Este otro de acá sería 3 octavos. ¿No ve? Un cuarto. 3 octavos. Un cuarto. Y un 16avo. ¿No? Entonces, listo. Esa es la función de probabilidad asociado a la variable aleatoria.
Así, jovencitos, es de esa forma. ¿Ya? Ahora sí, el esquema que les estaba hablando. Como ya hemos hecho este ejemplito de acá, voy a poderle colocar el esquema al cual me referí. ¿Ya? Se refiere a esto. Yo tengo acá el espacio muestral, ¿no? De un experimento aleatorio cualquiera. ¿Ya? Como estábamos hablando, pues esto de acá pues posee particiones, ¿no? Porque no hay elementos que se van a ir repitiendo, ¿no? Por la forma como está asignada, ¿ya? Por otro lado, porque como es una función, le asigna un único valor, ¿no ve? Entonces, para cada partición va a haber un único valor. Y aquí le colocaremos W, ¿no ve? Tú le aplicas a esto una variable aleatoria y obtienes un valor real, ¿no ve? Al decir real, cualquiera, positivo o negativo, 0, ¿no ve? Puede ser racional, irracional, lo que quieras, ¿no ve? Le asigna un valor. Es decir, puede ser miles, millones, lo que sea, ¿ya? Entonces, la variable aleatoria le asigna un valor real. Así que para llegar del espacio muestral hasta acá, utilizas la variable aleatoria. De esa forma. ¿Ya? Éxito. Y como puedes ver ahí, a un valor le asigna un valor real, ¿no? Bueno, un parte del espacio muestral, un valor real. X de W. Listo. Ahora, la función de probabilidad. A esos elementos de la variable aleatoria que ha obtenido, le asigna una función de probabilidad, pero esta probabilidad pues no es un número, bueno, es un número real, ¿no? Pero no es un número real cualquiera. Para que sea función de probabilidad, esto de acá ya es un intervalo solamente. Entonces tú tienes ahí un intervalo cerrado, le podemos decir, ¿ya? Que va desde el 0 hasta el 1, porque le asigna una probabilidad. ¿No ve? Entonces, eso es lo que hace. A ese elemento le va a asignar una probabilidad, ¿ya? La probabilidad de que se tome un valor de X. Así. De esa forma, ¿ya? Que tome un valor real. Así que eso es lo que hace. Con tu colorcito lo pondremos. Eso es lo que hace tu función de probabilidad. Así, jovencitos. Por lo tanto, el dominio de la variable aleatoria es espacio muestral. Rango de variable aleatoria, números reales. ¿No ve? Para la función de probabilidad, el dominio, números reales, su rango de 0 a 1. Eso es, jovencitos. ¿Sí? Espero que con esa partecita esté clara. Bien. Véanlo, por favor. Si es que alguien tiene alguna duda, posee alguna duda, por favor, me dice. ¿Ya? La cuestión es entender bien el concepto. ¿Ya? Muchas veces tratamos de hacer ejercicio, ¿no? Y está bien, pero siempre hay que tener en cuenta qué es el concepto, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Así, jóvenes, ¿ya? Entonces, espero que esté claro hasta esa parte, ¿ya? Y esto obviamente lo vamos a relacionar pues con diferentes tipos de variables, ¿no? Como cualitativas, ya que sean discretas o que sean continuas, ¿no? Pues ahí lo vamos a asignar de esa manera. Ya, entonces ahí estoy adelantando un poquito. Existen variables aleatorias continuas y variables aleatorias discretas. Ya que ahorita vamos a diferenciar a qué se refiere una y otra. ¿Ya? Aunque lo mencionaré en este momento, obviamente lo vamos a hacer teóricamente, ya, pero como una notita acá, ¿ya? Para que hoy puedan trabajar. Es una diferencia nomás. ¿Ya? Mira, cuando trabajamos con una variable aleatoria, esta puede ser discreta o puede ser continua.
ya continua. Pero estamos hablando de variables, ¿no? Y esto aquí hemos hablado en el capítulo 1 al iniciar la materia, ¿no? Discreta hemos dicho que es cuando toma valores fijos, ya como por ejemplo lo que hemos visto hace un momentito, ¿no? El número de caras, ¿no? Igual que puede ser, por ejemplo, número de estudiantes, puede ser número de asientos, ¿no? Asientos, ¿no? Número de personas, de esa forma, ¿no? Puede ser edad también, puede ser lo que sea, ¿ya? Y cuando hablamos de continuas, pues son aquellos valores que pueden tomar diferentes dentro de un intervalo, ¿no? O sea, asociados en un intervalo, como por ejemplo el tiempo, ¿no? El tiempo de espera, ¿no? Podemos hablar también de la altura, podemos hablar de la temperatura, o lo más clásico, peso, ¿no? Pesito. Entonces, estos elementos de acá, al decir que se trabaja de forma discreta, tú trabajas con valores puntuales. Entonces, tú sumas, ¿ya? Está bien relacionado con lo que son sumatorias. Entonces, tú tienes que sumar, ¿ya? De esa forma, ¿ya? Pero cuando trabajas con una variable aleatoria continua, como toma infinitos valores dentro de un intervalo, ¿ya? Porque, por ejemplo, te dicen, no sé, tiempo de vida de un foco, y te dicen que tu foco te va a durar entre 1 año y 3 años, digamos. Entonces, ahí, por ejemplo, es harto, ¿no ve? Entonces, en ese sentido, tú lo que tienes que hacer es utilizar integrales, desde un valor A hasta un valor B. Entonces, esa es la diferencia principal. Ya que cuando tú tienes una variable discreta, con sumatorias es suficiente. Cuando tienes una variable continua, tienes que integrar, ¿ya? Pero también la integración tampoco es muy complicada, ¿ya? No es compleja la integración, ¿no ve? Entonces, necesito jóvenes. ¿Ya? Entonces, eso vamos a ir relacionándolo un poquito más adelante con las propiedades que vamos a tener. Bien. Continuaremos, ¿ya? Entonces, estábamos hablando de cita. Hay otro concepto importante, ¿ya? El que se denomina función de probabilidad acumulada. ¿Ya? Entonces, aquí lo vamos a colocar. Esto lo dejamos nomás ahí. ¿Ya? Así que vamos a colocar lo siguiente. Definición. Vamos a decir función. Aunque le colocamos distribución para que no haya confusión con otro. Distribución acumulada. ¿Ya? Acumulada de probabilidad. ¿Ya? De probabilidad. Listo. ¿Ya? Igualito, acumulada. Como pueden ver ahí, al decirte acumulada, no estás refiriendo a que están sumándose, no tiene que sumarse. ¿No ve? Entonces, en ese sentido, tenemos la definición formal. ¿Ya? Colocaremos esto, definición, y decimos lo siguiente. La función de distribución acumulada, función de distribución, ay, perdón. ¿Se ha cortado la pantalla? ¿Alguien me confirma? Sí, sí, no se ve. Cierto. Sí, porque me ha llegado alarma. Ah, es que debe ser que ya me están llamando del otro lado, por eso se ha cortado. Ya va, ¿y ya es 3? Ah, ya va a ser 3, ¿no? Razón. A ver, seguiremos, pero ya, voy a irme a apuntar. Ya, ahí está. Estoy volviendo a compartir. Ya, ahora sí, se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve bien. Sí, sí. Ya, colocamos cita. La función de distribución acumulada de una variable aleatoria
Le colocamos de esa forma. X denotada. ¿Ya? Denotada por F. ¿Ya? Lo vas a colocar con F. ¿Ya? Es una función. Es una función F, le colocamos así, que va de R a 0, 1, de esa forma. Definida por la regla de correspondencia. La regla de correspondencia. 2 puntos, ¿sí? Le colocamos cito. F de X va a ser igual a la probabilidad de que X tome un valor menor o igual a un X definido. ¿Ya? De esa forma. ¿Listo? Y hasta acá también lo podemos escribir como si fuera probabilidad de que W, bueno, de W, ¿no? Que W, bueno, X de W, es la variable asociada a una de esos elementos del espacio muestral, sea menor a X. De esa forma. ¿Ya? Estas son llavecitas. De esa forma. ¿Ya? Esto de acá, para todo X que pertenezca a los reales, ¿no? O sea, que sea real. Listo. De esa forma, ¿ya? Acá le colocaremos así. Observación. Lo que está haciendo es esto. F de X acumula. No sé si quieren sumar, ¿no? Acumula todas las probabilidades. Aunque más que todas las probabilidades no digamos. Las probabilidades hasta, bueno, menores, ¿no? Probabilidades menores a un nivel X. ¿Ya? A un nivel X. Así le colocamos. ¿Ya? Ese sitio, ¿no? O sea, los va acumulando. ¿Ya? A eso se refiere. Necesito sacar una fotito, por favor. Hasta un cierto nivel. Vamos a colocar un ejemplito. Bien, ya está, ¿no? Acá le colocaremos ejemplo. Vamos a decir esto. Del problema anterior. ¿Ya? Del problema anterior. Entre comillas. De lanzar, ¿no? Las 4 monedas. Tenemos. Monedas tenemos. Entonces te pueden pedir calcular la función acumulada, ¿ya? De que X sea menor que 2. Bueno, menor o igual que 2, digamos. Así. ¿Sí? Entonces, esto de acá ya llega a ser una función acumulada. ¿Ya? Ahora, si en algún caso te dicen calcular la probabilidad de que X sea menor a 2, entonces como está asociando o está acumulando, mejor dicho, ¿ya? Entonces igual corresponde a una acumulada. ¿Ya? Corresponde a una acumulada. Así. ¿Ya? Ahora, esta acumulada de acá solamente es la sumatoria de todos los valores menores. Para tu problema de lanzar las monedas, el rango estaba entre 0 hasta 4, ¿no? Entonces tengo que sumar todas las probabilidades que sean menores a ese valor. Es decir, calculo la probabilidad de que X sea igual a 0. Tengo que sumar además la probabilidad de que X sea igual a 1. Como me dicen menor o igual, tengo que sumarle más la probabilidad de que X tome el valor de 2. Hasta ahí.
Si me dijera solamente menor, entonces obviamente tomaría el 0 y el 1 nomás. ¿No ve? Ahora, alguien ya se estará dando cuenta ahí, ¿no? Que, por ejemplo, ¿qué pasa si me dice mayor? Entonces puedo utilizar la propiedad del complemento para volverlo menor, ¿no ve? Y sumar. ¿No ve? Ahora, o si me dice directamente mayor a 2. Entonces, como no son muchos desde el 2 al 4, entonces puedo sumar igual, ¿no? Mayor o igual a 2, puedo sumar la probabilidad del 2, probabilidad del 3, probabilidad del 4. ¿No? También puedo hacerlo así. ¿Ya? Entonces, es eso. Lo sumamos. Este de acá, un 16avo, ¿no? El otro era 4 sobre 16, o si quieres, será un cuarto, ¿no? Y el otro era 6 sobre 16, ¿no? Tenemos así. Esto de acá me va a dar 11 sobre 16. ¿No? 11 sobre 16. Listo. Eso es. Ya, de esa forma. Como les decía, pues depende mucho del tipo de variable que trabajemos. Puede ser discreta o puede ser continua. La siguiente clase ya vamos a trabajar con probabilidades discretas y la subsiguiente ya creo que vamos a hacer con continuas, ¿sí? El día de hoy van a trabajar con la auxiliar y van a ser conceptos de esta forma, van a ser problemas orientados en sí de aplicación con estos conceptos que hemos hecho, ¿ya? Así, jóvenes, como se indicaba, pues vamos a quedar acá el día de hoy. ¿Alguien tendrá Inge, alguna- disculpe. Sí, ¿puede volver a la anterior página para sacar el screen, por favor? Ya, ahí está. Ya, luego consultita más, por favor. Gracias. Bien, creo que no. Bien, se pueden desconectar. Les agradezco por su atención, ¿ya? Aquí vamos a quedar por el día de hoy. Y nos encontramos en la siguiente clase, ¿ya? Bien, ingeniero, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge.